Buenos días, chicos. Bueno, vamos entonces a dar continuidad a nuestro sistema de clases de esta materia de Derecho Laboral Individual respecto a el tema o la temática específica sobre relación laboral. Entonces, ya en esta oportunidad hablamos respecto a el ius variandi, los poderes del empleador, la responsabilidad solidaria que puede existir. Sin embargo, vamos entonces hoy a continuar el tema con las empresas de servicios temporales. Las empresas de servicios temporales ya les habíamos mencionado anteriormente y habíamos dicho sobre ellas que son pues este tipo de empresas que emplean la figura de la subordinación delegada. Esta figura lo que nos dice es que la subordinación, que es uno de los elementos esenciales del contrato, es delegado por parte del empleador a la empresa usuaria, que es quien efectivamente recibe los servicios del trabajador. Entonces, básicamente esa es la modalidad que tenemos o que vemos en las empresas de servicios temporales. Las empresas de servicios temporales son el empleador de las personas o de los trabajadores. Sin embargo, no son ellos quienes en todos los casos reciben los servicios de estos trabajadores, sino que envían estos trabajadores en misión a las empresas usuarias para que presten sus servicios allí. ¿Sí? Entonces, estas empresas están legalmente autorizadas para contratar trabajadores con el fin de cederlos temporalmente a otras empresas usuarias. Eso es muy importante que lo mencionemos y hay ciertas condiciones o ciertos lineamientos para poder pues, realizar este tipo de labor. La normatividad principal que nos enmarca todo lo relacionado con empresas y servicios temporales la tenemos en el Código Sustantivo del Trabajo en los artículos del 71 al 94, en el decreto 4669 de 2006 y en la ley 50 de 1990. Entonces, ¿cuándo puede una empresa contratar a una empresa de servicios temporales? En tres situaciones específicas. La primera, cuando estamos hablando de labores ocasionales, accidentales o transitorias. No olvidemos que al inicio revisamos un tipo de contrato, en el cual decíamos que solamente podríamos contratar por máximo 30 días y que se llama el contrato de ocasional, accidental o transitorio. Cuando suceda esta situación, podemos usar o hacer uso de una empresa de servicios temporales para contratar bajo esta modalidad. También cuando hablamos de reemplazo de trabajadores en vacaciones, licencias o incapacidades, por ejemplo, se da mucho cuando estamos en donde la empresa tiene a una trabajadora en una posición, pero esa trabajadora va a salir a una licencia de maternidad, lo que quiere decir que entre 18 y 16 semanas ese puesto va a estar vacío. Cuando dentro de la organización no podamos suplirlo o necesitemos efectivamente a otro recurso allí, pues podríamos usar la figura de empresa de servicios temporales para poder suplir esa baja. Y cuando hay un aumento transitorio de la producción, transporte, venta o servicio. Pasa en empresas que se dedican a situaciones logísticas o también a situaciones de producción, cuando, por ejemplo, estamos en una época de alta demanda, en casos como, por ejemplo, empresas que se dedican a la fabricación de no sé, elementos decorativos para época navideña, por supuesto, antes de Navidad tienen un aumento de su producción porque necesitan, pues por supuesto, generar muchos más productos para que en la época navideña pues se tenga. Entonces, por supuesto, la idea es contratar más personal, pero este personal muy probablemente va a ser por poco tiempo. Entonces lo usamos por medio de las empresas de servicios temporales. Importante tener muy presente que no está permitido contratar por una empresa de servicios temporales para cubrir necesidades permanentes. Es algo que pasa mucho en muchas empresas y es una mala práctica que tenemos que aprender a identificar. Y es que en estas empresas lo que hacen es decir, bueno, necesitamos una recepcionista, pero pues nos sale como mejorcito contratarla por temporal, entonces vamos a contratarla así. Pero entonces lo que hacen es que la contratan por 6 meses, luego se prorroga por otros 6 meses más, que es el tiempo máximo que podemos tener a una persona por temporal. La desvinculamos un mes, de pronto un mes y medio, y pasado ese tiempo, entonces la volvemos a vincular por la misma temporal o incluso por una temporal distinta para como romper ahí
la continuidad y entonces seguimos con esta persona así. Y esta persona puede durar contratada bajo esa modalidad y bajo esa pues, precarización 5, 6 hasta 10 años. Pero quiero que sepan que no es correcto. Que si hay una necesidad permanente, se debe realizar una contratación directa, porque las empresas de servicios temporales no están dadas para precarizar la situación laboral, sino que están dadas es para, pues, efectivamente, facilitar una situación que tiene la virtud de ser temporal. Entonces, una vez ya superada la situación que genera la necesidad, pues volvemos a la normalidad. Si el trabajador que se contrató por temporal me gusta, es muy bueno, es muy proactivo, lo quiero en mi organización, pues podré ofrecerle, por supuesto, que una posición dentro de mi empresa, pero de manera permanente, con un contrato directo conmigo, ya no por medio de una temporada. Bueno, hay unos requisitos para constituir una empresa de servicios temporales que los vamos a revisar rápidamente. Debemos estar legalmente constituidos como sociedad, o sea que tenemos que hacer una constitución en Cámara de Comercio como sociedad bajo la modalidad que más se nos acomode y además de eso, pues entender que estamos organizando una persona jurídica, no estamos como de persona natural como empleador, sino que es una persona jurídica. Debemos contar con una autorización del Ministerio de Trabajo, tener un capital mínimo exigido, que es un capital que es actualizado periódicamente. Tenemos que tener afiliados a todos nuestros trabajadores al sistema de seguridad social y pues por supuesto, al ser nosotros los empleadores, estamos en la obligación de pagar seguridad social y obviamente prestaciones y los salarios. Importante, ¿cómo funciona la dinámica? Yo, empresa usuaria, necesito unos trabajadores de manera temporal para cubrir unas licencias. Me contacto con una empresa de servicios temporales y con esa empresa de servicios temporales celebro un contrato de índole comercial en el cual ellos, por supuesto, me brindan un servicio por yo pagarles un valor. Pero esas personas que ellos me envían a mí tienen un contrato laboral con la empresa de servicios temporales. Por esa razón es que la empresa de servicios temporales es la que está llamada a pagar seguridad social, prestaciones y los salarios. Por supuesto que el dinero que yo le pago como empresa usuaria a la empresa de servicios temporales, pues cubre todas estas cosas, además de, pues, por supuesto, su dinero o su cuota, pues, por administrar la situación. Y ustedes dirán, bueno, pero si me sale de pronto incluso más caro pagarle a una empresa de servicios temporales, ¿por qué no hago yo mismo el reclutamiento? Y la realidad es que el reclutamiento y la vinculación de personal es un proceso también costoso y engorroso para las empresas. ¿Por qué? Pues porque tienes que, no solamente el tema de ver unas hojas de vida y decir, ay, sino que muchas empresas, y obviamente entre más grandes y más especializada la labor que realicen, pues más complejo se vuelve, hay que revisar sus hojas de vida, hay que hacer algunas pruebas, entrevistas, eso demanda un equipo de talento humano, hay que, por supuesto, pagar los exámenes de ingreso, entre otras cosas que hay que hacer para pues, poder tener al trabajador ya al día con nosotros. Entonces, digamos que las empresas de servicios temporales tienen estos procesos mucho más dominados, mucho más automatizados y les rinde mucho más hacerlo que pues de pronto a un empleado que muy seguramente no tenga constituido su equipo de talento humano. También pasa, y también es una mala práctica, pero es muy común que empresas grandes te digan que te van a contratar, pero que la primera contratación es por temporada, para actividades permanentes. Entonces dicen, mire, nosotros vamos a contratarte, haces todo el proceso con ellos, pero al final el que te termina contratando no es esa empresa, sino una temporal, y te contratan con un contrato a término fijo de 6 meses. Al final de esos 6 meses, si eres un buen trabajador, te lo prorrogan por otros 6 y finalizado ese plazo, no es que sigan contratando por temporal, sino que lo que hacen es ya la empresa usuaria, viendo que uno le rindió bien durante ese año, dice, listo, ahora sí lo contrato de manera pues directa. Eso es pues aparentemente legal, pero no lo es, porque desde el principio fue una necesidad permanente, ¿cierto?
no fue una necesidad temporal. Y lo que se hace es que se precariza durante ese año la situación del trabajador para luego de pronto pues sí poderle ofrecer un trabajo ya directo o incluso no hacerlo porque o no nos gustó o simplemente las condiciones cambiaron al momento en el que acaba el contrato con la temporal y ya pues no podemos contratar a una persona de forma directa. Entonces, ustedes pues también dirán, ve, ¿por qué pasa tanto eso? Pues la gente, ¿por qué no dice nada? Y la realidad es que a la gente lo que le interesa es trabajar. En la mayoría de los casos la gente no se fija en el tecnicismo de la norma laboral hasta que de verdad hay como demasiada transgresión de sus derechos cuando de pronto no les pagaron el dinero y casi siempre los conflictos laborales están dados al final de las relaciones laborales cuando se quedaron debiendo plata. Pero por situaciones así en donde la norma dice que se puede o no se puede hacer algo, pero igual se hace. Mm, si se balancea la situación y al final la persona trabajó, se le pagó todo, salió hasta contenta del lugar, lo más seguro es que nunca vaya a demandar a esa empresa, aun cuando haya cometido pues estas irregularidades. Bueno, como hablábamos entonces, la naturaleza del contrato con el trabajador es un contrato laboral. Eh, este trabajador se llama trabajador en misión, o sea, el trabajador que va a una empresa usuaria a prestar sus servicios. Sin embargo, las empresas de servicios temporales también tienen trabajadores de planta, que son pues específicamente los trabajadores que trabajan directamente en el funcionamiento de la empresa de servicios temporales. Y tienen las mismas cualidades de trabajadores que los que se van en misión, o sea, son trabajadores de la misma categoría, pues no digo en el mismo cargo, por supuesto, pues hay cargos distintos y salarios distintos. Lo digo es que no es que es más trabajadores que está de planta que el que va y presta servicios de misión. A veces lo hacen ver así, pero no, no es el caso. Mm, y bueno, eh, por último, pues es un tipo de empresa vigilada por el Ministerio de Trabajo y lo puede sancionar por el uso indebido de sus contratos, porque la empresa usuaria exceda el tiempo o se desnaturalice pues la figura. Estamos hablando de multas de hasta 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes y también en muchos casos se suspende o se cancela la autorización que se le dio al inicio para poder funcionar. Entonces, muy importante para que lo tengamos presente. Ah, bueno, hay otro concepto que no es el mismo, pero es un poco similar, que se ha revisado, que es el de las empresas de cooperativas de trabajo asociado. Entonces, las empresas cooperativas de trabajo asociado no son o no guardan la misma figura que las empresas de servicios temporales, aun cuando en la práctica ustedes vean que las confunden todo el tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente la naturaleza de lo que hablábamos de las empresas de servicios temporales es que sí existe una relación laboral entre el trabajador y la empresa de servicios temporales. Pero en las empresas cooperativas de trabajo asociado o las cooperativas de trabajo asociado, como las vamos a mencionar de ahora en adelante, pues no existe esa relación laboral. Entonces, estas cooperativas de trabajo asociado son entidades sin ánimo de lucro constituidas por personas que se asocian aportando su fuerza de trabajo. Las cooperativas de trabajo asociado tienen como finalidad la de ofrecer mano de obra a terceros que es aportada por trabajadores trabajadores asociados. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Yo soy abogada y me reúno con otros abogados que prestan los mismos servicios jurídicos que yo y hacemos una cooperativa de trabajo asociado. Y nuestra intención es prestarle servicios a terceros, o sea, a empresas que necesiten asesoría jurídica, entonces nosotros vamos y prestamos nuestros servicios a estas personas. ¿Qué pasa? ¿Y por qué es distinto? Porque lo que existe entre mis compañeros y yo no es una relación de trabajo. No hay un jefe, no hay quien de pronto diga, no, es que yo soy el dueño y los tengo ustedes contratados, como si pasa de pronto en firmas de abogados, en donde hay un jefe que contrata abogados con un contrato laboral y de esa forma entonces trabajan. No, aquí somos no sé, unos compañeros, amigos, colegas que nos unimos, nos asociamos y entonces empezamos a prestar servicios así a ciertos, a ciertas empresas o a ciertos usuarios que necesitan nuestros servicios. ¿Qué pasa? Que entonces esos terceros nos pagan por esos servicios que nosotros prestamos y eso entra a nuestro fondo común, a nuestra cooperativa.
y de allí se hace una repartición de aportes, o sea, se hace una repartición de compensaciones. Entonces, digamos que en el mes todos trabajamos, hicimos a varias empresas, hicimos varias asesorías y todo ese dinero entró a nuestra cooperativa y al final del mes nos dio que nos ganamos entre todos 7 millones de pesos. Somos 5 abogados, toca partir esos 7 millones entre todos y pues por supuesto lo que haya que pagar de funcionamiento si es que tenemos un punto físico o algo por el estilo. Entonces al dividirnos ese dinero, ahí no estamos hablando de un salario, estamos hablando simplemente de una compensación como parte de la cooperativa que somos. No hay unas prestaciones sociales, no hay como estas cargas laborales, porque lo que estamos es de manera asociada. Esta figura, que se ve muy fácil de comprender y aparte como beneficiosa en ciertos casos, ha sido desnaturalizada hasta la saciedad en todas partes. Y lo que ha pasado es que a las personas les dicen como vean, asóciense en esta cooperativa de trabajo asociado, que es una cooperativa a veces grande, con muchos trabajadores, más de 100, y entonces lo que hacemos es mandar a las personas a trabajar. Entonces las mandamos a trabajar a varias partes. Un ejemplo bastante común es el que tuvo el Federico Lleras Acosta. Ellos en un tiempo contrataron todo, pues mucho personal médico, no todo, pero casi todo, por empresas cooperativas de trabajo asociado. Entonces contrataban a la cooperativa de trabajo asociado que reunía, o sea, que tenía como asociados enfermeros, auxiliares de enfermería, terapistas de todo tipo, o sea, de ese tipo de personal, y los tenían allí como asociados de la cooperativa y los enviaban obviamente a trabajar allá en el Federico. El Federico pagaba, por supuesto, una suma por los servicios, X cantidad de dinero que entraba a la cooperativa y la cooperativa pagaba las compensaciones a cada una de estas personas, pero a estas personas no se les pagaban prestaciones sociales, no se les pagaba seguridad social, porque, pues, como les digo, no hay una naturaleza de contrato laboral. ¿Sí? Entonces, esta figura funciona muy bien cuando somos poquitos, cuando somos unos 10 y lo que queremos es prestar unos servicios, sí, como de manera asociada, sin que exista una relación subordinada, ni que yo soy dueño de nadie, ni de disponer del tiempo de nadie, ¿sí? Porque esa es la razón. Por eso el ejemplo que les mostraba al inicio de unos abogados que nos reunimos para prestar unas asesorías así, es funcional porque yo, aparte de todo, no tengo que cumplir horarios, simplemente voy y cumplo con mi parte de las asesorías, luego yo podré tener otros ingresos, podré hacer otras cosas, no estoy subordinada ni que me digan esto ni lo otro. O sea, hay unos lineamientos así, pero pues no hay como tal la figura de la subordinación. Entonces, por supuesto que funciona, pero cuando estamos hablando de esta cantidad de personal, y estamos hablando de que lo que hacen es mandarlos a trabajar en labores como ser enfermera, ser auxiliar de enfermería, hacer estas actividades que son y que demandan, por supuesto, la subordinación, o sea, esta persona tiene que estar cumpliendo unos turnos, tiene que estar cumpliendo unas reglas, unas normas, unas órdenes, unas directrices, pues por supuesto que está trabajando. Pero, ¿qué pasaba? Pues se ahorraban mucho dinero por no tener que contratar de forma directa al trabajador y, por supuesto, no pagar seguridad social, no pagar prestaciones. Simplemente el Federico Lleras lo que hacía era pagar el dinero que la cooperativa le pedía por la cantidad de personas que le hubiese mandado y ya la cooperativa se encargaba de hacer el pago. ¿Qué pasó después? Hubo muchas demandas en las cuales se pidió que se declarara la existencia real de la relación laboral entre Federico Lleras y la persona, poniendo a la empresa cooperativa de trabajo asociado como solidariamente responsable de la situación. Entonces, claro, se hace que se pague en solidaridad porque los dos tuvieron, por supuesto, que ver y hubo mala fe de parte de las partes. Entonces, las empresas que contratan o que quieren tener, servicios de cooperativas de trabajo asociado tienen que estar muy atentas a cómo es que se está llevando la situación y cómo es que ellos están recibiendo sus servicios, porque fácilmente pueden quedar vinculados en un proceso solidariamente responsables en una situación. Entonces, el artículo 2.2.8.1.3 del decreto 1072 de 2015 nos dice que son
organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras y contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades económicas, profesionales, intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar obras, prestar servicios para satisfacer las necesidades de los asociados y de la comunidad en general. Entonces, aquí pues vemos que allí está la definición. Y sobre el objeto social, el otro artículo, que es el 2.2.8.1.5 del mismo decreto, nos dice que el objeto social de estas organizaciones solidarias es el de generar y mantener trabajo para los asociados de manera autogestionaria, con autonomía, autodeterminación y autogobierno. En sus estatutos se deberá precisar la actividad socioeconómica que desarrollarán encaminada al cumplimiento de su naturaleza en cuanto a la generación de un trabajo en los términos que determinan los organismos nacionales e internacionales sobre la materia. Bueno, en el parágrafo se dice que las cooperativas de trabajo asociado, cuya actividad sea la prestación de servicios a los sectores de salud, transporte, vigilancia, seguridad privada y educación, deberán ser especializadas en esa respectiva rama de la actividad. En consecuencia, las cooperativas que actualmente prestan estos servicios en concurrencia con otro u otros deberán desmontarlos, especializarse y registrarse en la respectiva superintendencia o entidad que regule la actividad. Entonces, el régimen de trabajo asociado. Entonces, las cooperativas de trabajo asociado deben disponer de un régimen de trabajo asociado en los términos que nos da este decreto, el 1072 de 2015, en el artículo 2.2.8.1.23, que impone el siguiente contenido. Entonces, deberán tener las condiciones o requisitos para desarrollar o ejecutar la obra, labor o función de conformidad con el objeto social pues, que ya fue establecido. En segundo lugar, los aspectos generales en torno a la realización del trabajo, como jornadas, horarios, turnos, días de descanso, permisos, licencias y demás formas de ausencias temporales del trabajo, el trámite para que sean solicitadas, justificadas, autorizadas, compatibilidades y prohibiciones de la relación, criterios que se aplican para efectos de valoración de oficios, periodo de proceso de capacitación del trabajador asociado, bueno, todas estas situaciones, derechos y deberes del trabajo asociado, causales y clases de sanciones, procedimiento y órganos competentes para la imposición, causales de suspensión y terminación relacionadas con la actividad de trabajo, disposiciones en materia de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo para la prevención de riesgos laborales y todas las disposiciones generales que se consideren convenientes y necesarias para regular la actividad. Asimismo, tienen un régimen de compensación. Entonces, los asociados a una cooperativa asociada de trabajo asociado, no reciben sueldo por cuanto no se vinculan con un contrato de trabajo, sino con un trabajo, se me enredó la lista. No se vinculan por medio de un contrato de trabajo, sino por medio de un contrato de asociación. Y en esa medida, pues, la remuneración que reciben se llama compensación. Cada cooperativa debe tener un régimen de compensaciones que debe ajustarse a lo que dispone el decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.8.1.24. Compensaciones son todas las sumas de dinero que recibe el asociado pactadas como tal por la ejecución de su actividad material o inmaterial, las cuales no constituyen salario, y lo deja muy claro el decreto de diciembre, no constituyen salario. Las compensaciones se deben establecer buscando retribuir de manera equitativa el trabajo, teniendo en cuenta el tipo de labor desempeñada, el rendimiento y la cantidad aportada. El asociado podrá autorizar de manera escrita que su aporte sea descontado de la compensación que recibirá durante el respectivo periodo. En caso de que su aporte resulte superior a la compensación recibida, el asociado deberá asumir la diferencia. De igual manera, se procederá en caso de que no se reciba compensación durante este periodo. El régimen de compensaciones de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado deberán contener cuando menos las siguientes aspectos: monto, modalidades de compensación, niveles y escalas de los diferentes trabajos, deducciones y retenciones, aportes sociales sobre compensaciones y la forma de entrega de las compensaciones. ¿Qué pasa ahí? Porque hablábamos de como de un aporte. Pues por supuesto, cuando uno hace parte de una cooperativa y pues digamos que su nombre lo deja claro, se vinculan o se hacen con el fin de cooperar entre todos para, digamos que el sostenimiento de esta situación.
Entonces, las cooperativas de trabajo asociado se sostienen de los aportes de sus trabajadores. O sea que, ¿qué pasaba qué pasa cuando no se aplica bien la figura? La cooperativa envía a unas personas a trabajar en misión a X lugar. Esa empresa usuaria o ese usuario lo que hace, por supuesto, es pagarle a la cooperativa de trabajo asociado por lo que sea que pues estas personas hayan desarrollado. Entonces, no sé, les pagará, si envió 10 personas, entonces le pagará lo que, digamos, hayan pactado como, entre comillas, no lo confundan, salario por esas 10 personas, pero por supuesto que no es salario. La cooperativa de trabajo asociado recibe ese dinero y lo que hace es retirar de ese dinero los aportes a la cooperativa que cada una de estas personas tiene que dar y después ahí sí pasará a entregarles o a pagarles el dinero. Que pasa que en muchos casos pasaba que ese dinero que le llegaba finalmente al trabajador ni siquiera era el salario mínimo. ¿Mm? Entonces, como ni siquiera era el salario mínimo, pues por supuesto que estábamos hablando de una precarización laboral grandísima en esta situación. Bueno, la intermediación de las cooperativas de trabajo asociados, eh, bueno, y aquí quiero ser muy enfática. Las cooperativas de trabajo asociados no pueden ser intermediadoras laborales ni pueden actuar como empresas de servicios temporales. Está prohibido por el decreto 1075 en el cual se nos menciona exactamente lo mismo en el decreto 1070. La misma situación se nos dice las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral ni disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o terceros beneficiarios o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio, o permitir que respecto de los asociados se generen relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes. Cuando se configuren prácticas de intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, la cooperativa o precooperativa de trabajo asociado y sus directivos serán solidariamente responsables por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado. Entonces, una cooperativa de trabajo asociado puede contratar, por ejemplo, el suministro de personal de vigilancia de una empresa, pero no puede simplemente cubrir una vacante de un vigilante de otra empresa que faltó temporalmente por alguna razón. Si se hace intermediación laboral, quien contrata los servicios de la cooperativa se convierte en el empleado de la persona que presta el servicio y, por lo tanto, pues por supuesto tendrá que responder por todas las excedencias laborales que se han dejado de percibir. Cuando se hace intermediación laboral, quien se beneficia del trabajador se convierte entonces en su empleado. Pues cuando existe la intermediación, muy bien. Entonces, tendrá que pagar lo que decíamos, pero además se tendrá que tener presente que la cooperativa se convierte en responsable solidario de sus obligaciones laborales. Entonces, como los terceros contratantes, tenemos que ser muy cuidadosos también cuando contratamos de esa manera, porque podemos generar una responsabilidad muy grande alrededor de pues, una situación judicial que nos saldría mucho más cara que haber contratado de forma directa a la persona desde el principio. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema, que es el tema de la sustitución patronal. Entonces, este tema de la sustitución patronal es un tema que pues se ve bastante, más que todo en empresas pues grandes de gran cantidad de personal. Y es básicamente un acuerdo bilateral celebrado entre el antiguo y el nuevo empleador, que no requiere la aprobación de los trabajadores, pero que sí deberá siempre respetar sus derechos y garantías. Está en cabeza de los trabajadores y deciden continuar bajo una nueva subordinación o si por el contrario deciden pues retirarse y renunciar. No están obligados porque pues, o sea, dicho sea que no es que los trabajadores sean muebles de, sí, del lugar. O sea, no es que, ay, es que tienen que irse con el mobiliario. Vendimos la empresa y entonces se van escritorios, máquinas, trabajadores. No. O sea, si los trabajadores desean seguir trabajando, el trabajo se les va a respetar. Pero lo que pasa es que si no quieren porque no se sienten cómodos con la nueva dirección, con las nuevas condiciones, pues podrán renunciar a su problema. Entonces,
pues esta figura de la sustitución patronal es una figura que permite mantener la vigencia de los contratos ante los cambios de empleador, como cuando se vence una empresa o se fusionan las empresas. Es una figura que es garantista con los trabajadores, porque pues digamos que en teoría cuando una empresa se vende y se cambia, pues digamos que el empleador y muchas veces la razón social del mismo, pues muy seguramente, y no olvidemos que lo accesorio sigue la suerte del principal. Si el lugar de trabajo ya no existe y se cambió, pues lo más normal es que los trabajadores también pues salgan también por la puerta. Pero la sustitución patronal o la figura de la sustitución patronal lo que busca es poder respetarle los derechos y garantías a los trabajadores y, por supuesto, brindar la estabilidad en el empleo. En el artículo 67 del Código Sustantivo de Trabajo se nos dice que se entiende por sustitución de empleadores todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios. Entonces, si por ejemplo yo tengo una empresa que fabrica muebles y yo ya no deseo continuar y voy a vendérsela a otra empresa que de pronto es más grande y también fabrica los muebles, o sea, también es fabricante de muebles y hace prácticamente lo mismo que yo y incluso hace de pronto más tipos de muebles, otro tipo de cosas así más especializadas, pues por supuesto que estamos hablando de el mismo giro de actividad o negocio. No es lo mismo que si yo, por ejemplo, tengo una empresa jurídica en donde pues tengo unos escritorios, unos computadores y tengo como mobiliario de oficina normal y le vendo pues todas esas cosas a una empresa, no sé, a una IPS. Una IPS que presta servicios de rehabilitación física. Pues porque por supuesto que no estamos en una sustitución patronal. Simplemente es una venta de mobiliario, mi empresa se acabó y pues por supuesto que los trabajadores que yo tengo no tendrían pues que ir con los muebles y con las demás cosas a ese nuevo empleado. Bueno, en el artículo 68 del Código Sustantivo de Trabajo se nos manifiesta que la sola sustitución de empleadores no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes. O sea que es muy importante recordar que cuando estamos frente a la sustitución de patronal, perdón, pues tenemos que ser como conscientes de que los contratos sí podrán, por supuesto, sufrir algunas variaciones en ciertas condiciones que se ajusten más a lo que el nuevo empleador pues, dispone, pero que no significa que los contratos estén acabando, que los contratos estén siendo suspendidos o que se les vaya como a despedir. Si se desea hacer un despido masivo o bueno, de pronto ya prescindir de los servicios de ciertos trabajadores, porque pues ya como empresa nueva vemos que no necesitamos tanto, pues tendremos que hacer todo lo necesario como si ya fueran nuestros trabajadores, despedirlos, no sé, sin justa causa, entonces pagar las indemnizaciones a las que hay lugar, solicitar las autorizaciones en el ministerio cuando de pronto lo que vayamos a hacer es un despido masivo. O sea, todas estas situaciones se tendrán que abordar como si fuéramos empleados. O sea, no los vamos a dejar botados, no los vamos a dejar como, bueno, pues ustedes verán ahí cómo hacen, pero ya el lunes no vuelven. No. Es muy importante que lo tengamos así presente. Bueno, en el artículo 69 se nos habla respecto a la responsabilidad de los empleadores y se nos dicen 6 numerales los siguientes. En primer lugar, el antiguo y el nuevo empleador responden solidariamente por las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquel, pero si el nuevo empleador las satisfaciere, podrá repetir con anterior. ¿Qué quiere decir eso? Cuando existan obligaciones que a la fecha de pronto sean exigibles en el momento de la sustitución patronal, digas, esta persona, o sea, vamos a hacer la sustitución hoy y yo soy un trabajador, como muchos, que al que no se me ha pagado la prima. ¿Cierto? La sustitución entra en rigor hoy y a mí la prima me la tienen que pagar máximo en 30 de junio de este año, la prima de servicios de este primer semestre. El nuevo empleador es solidariamente responsable por el pago de esta prima. Igualmente, el antiguo empleador. Digamos que el nuevo empleador va, pues,
en ese espíritu de apersonarse de su rol de nuevo empleador conmigo, me paga toda la prima de todo el año, no solamente el pedacito que trabajó para mí, sino todo el año, que he trabajado para él, perdón, sino todo el año. Pero, por supuesto que al anterior empleador le hubiese correspondido pagarme hasta lo que se ha causado al día de hoy. Pues el nuevo empleador podrá repetir o podrá cobrarle a ese anterior empleador, pues lo que sea que a él le correspondiera. Pero no olvidemos que igualmente son solidariamente responsables por las obligaciones que a la fecha sean exigidas. Bueno, el nuevo empleador naturalmente responderá de las obligaciones que surjan con posterioridad a la sustitución, es decir, que mi prima de diciembre, que se causa desde el 1 de julio y debe ser pagada más tardar el 20 de diciembre del año, pues no va a ser objeto de que el antiguo empleador responda. Ya el antiguo empleador a partir de hoy se libera de las obligaciones laborales que tuviere conmigo que se causen de ahora en adelante. En tercer punto dice, en los casos de jubilación cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la sustitución, las pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a la sustitución deben ser cubiertas por el nuevo empleador, pero este podrá repetir contra el antiguo. Bueno, en este caso nos sirve solamente cuando estamos hablando de pensiones convencionales, o sea, que estén dadas por una convención o pacto colectivo que tenga el sindicato de la empresa. ¿Por qué? Porque en la actualidad, como sabemos, las pensiones no las paga el empleado, las paga el sistema, la administradora de fondo de pensiones. Entonces, pues esto correspondía al tiempo en el que los empleadores se encargaban del pago pensional de sus trabajadores. Ahora, en este momento, pues ya no es así, pero sí existen pensiones convencionales que se pactan con los eh, trabajadores de un sindicato, cada vez es menos común, pero todavía pasa. Entonces, pues digamos que ya sobre eso, pues ya se hablará. Lo claro es que no se podrá afectar el sistema. O sea, me explico. Si un empleador decida darle de pronto, no sé, yo después de que se jubile le voy a dar tanto dinero 2 años después de, o sea, hasta 2 años, 3 años después de su jubilación. Pero no podré pactar eh, pensiones diferentes o más altas a las que están dadas por el sistema y por el cálculo actuarial, afectando, por supuesto, el sistema de seguridad social. O sea, eso es la extensión que se da, es la que por cálculo actuarial se puede determinar por valor de ingreso, perdón, sí, el ingreso base de cotización y por el valor por el número de semanas cotizadas que den la tasa de reemplazo. Pero de que porque haya una convención que mejore las condiciones de la pensión se pueda afectar ese cálculo actuarial, no. Simplemente si el empleador accede a de pronto, no sé, durante 5 o 10 años, darle un extra a los trabajadores jubilados que haya trabajado durante más de 25 años. ¿Qué pasa? O sea, eso sí puede suceder, pero ya es algo que no afecta de forma directa al sistema y que simplemente, pues, digamos que la libre decisión del empleador de asumir. Pero, pues como les digo, no es como que sucede. Por supuesto que un empleador no se va a echar al hombro el pagar, después de que la persona se pensione, un dinero de su bolsillo para mejorarle la condición funcional. Es prácticamente imposible. Pero, pues, si pasa, pasan esas condiciones. Cuarto, el antiguo empleador puede acordar con todos o con cada uno de los trabajadores el pago definitivo de sus cesantías por el tiempo servido hasta el momento de la sustitución, como si se tratara de retiro voluntario y que se tienda a terminar el contrato. Como sabemos, las cesantías, pues lo que sirven es para el tiempo en que la persona se encuentra cesante, ¿cierto? O sea, cuando yo termino un trabajo y me quedo sin trabajo por un tiempo, las cesantías son ese dinero ahorrado que me va a ayudar en ese tiempo mientras estoy en una transición laboral. Pero en el caso de las instituciones patronales se podrá acordar que pues se me paguen definitivamente las cesantías por el tiempo trabajado con ese antiguo empleador sin que eso signifique que el contrato termine. Quinto, si no se celebrara el acuerdo antes dicho, el antiguo empleador deberá entregar al nuevo el valor total de las cesantías en la cuantía en que esta obligación fuera exigible, suponiendo que los respectivos contratos hubieran de existirse por retiro voluntario en la fecha de sustitución. Quiero hacer una aclaración porque anteriormente las cesantías
no eran causadas de manera anual, sino que eran causadas por todo el tiempo de trabajo. Entonces, yo, si llevaba 15 años trabajando en una empresa, pues mi empleador en algún lado tendría que haber guardado los 15 años de cesantías que se hubieran causado pues por mi trabajo. Y al final, cuando yo ya fuera a salir, pues me los hubiera entregado. Ese sistema se cambió porque estaba siendo nocivo para las empresas, teniendo en cuenta que pues se calculaba la cesantía con el último salario. Entonces, si la persona trabajó 20 años en un lugar y que tuvo posibilidad de ascenso, pues entonces salían altísimas los pagos de las cesantías. Y además, porque pues no nos digamos mentiras, guardar en un bolsillo imaginario las cesantías anuales de cada uno de los trabajadores por el tiempo que esas personas duren y al final sacarlas y dárselas, pues no parecía algo que los empleadores hicieran. Por supuesto que la plata nunca la guardaban y al final, cuando la persona se iba de la nada, tenían que maniobrar para sacar el dinero de las cesantías y pues eso les generaba precios económicos. Entonces, lo que se estableció en la ley 50 del 90 fue el sistema anual, en donde cada año, al 31 de diciembre, se hace corte de cesantías y el empleador tendrá plazo de consignar estas cesantías a más tardar el 14 de febrero del año siguiente en el fondo de cesantías que la persona hubiese escogido. Entonces, cada año se hace el pago de cesantías y al final de la relación laboral no es el empleador el que me las tiene que pagar, sino simplemente el empleador libra una autorización para que me sean entregadas, porque tengamos en cuenta que las cesantías no son entregadas simplemente porque yo desee. Como digo, la razón de ser es que yo me encuentre cesante. Entonces, me las entregarán naturalmente en el momento en que yo termine un trabajo o una relación laboral. Sin embargo, existen otras causales por las cuales de manera excepcional me pudieran a mí entregar mis cesantías, como por ejemplo el querer comprar o remodelar una vivienda mía, personal, propia, o la inversión de estudio también del nivel superior para mí. Entonces, pues podré efectivamente mencionar que me paguen mis cesantías por ese concepto. ¿Mm? Bueno, y el sexto nos dice que el nuevo empleador podrá acordar con todos o cada uno de los trabajadores el pago definitivo de sus cesantías por el tiempo servido hasta la sustitución de la misma forma y con los mismos efectos que trata el inciso cuarto del presente artículo. Entonces, la misma situación que el antiguo empleador podrá realizar este tipo de convenio de pago de acuerdo con los trabajadores, también lo podrá hacer el nuevo, por supuesto que todo lo que el nuevo empleador pague que de pronto no le correspondiere pagar, podrá eventualmente repetir en contra de el antiguo empleador, pues de ese pago que tuvo que hacer. Bueno, y por último, vamos a abordar nuestra temática sobre unidad de empresa. Entonces, bueno, la unidad de empresa que nos hace como alusión, ¿cierto? Hace alusión a cuando una empresa es una sola empresa con otras filiales que aparentemente no se ven como una sola. Entonces ya lo vamos a desglosar. ¿Cierto? En el artículo 194 del Código Sustantivo de Trabajo se nos habla sobre, permítanme un momento, se nos habla sobre la definición de empresa, ¿cierto? Es el artículo modificado por el 32 de la ley 50 del 90. Y se dice que en primer lugar se entiende como una sola empresa toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica que corresponden a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores o servicios. Entonces, una sola empresa es toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona natural o jurídica que tengan actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a sus servicios. Entonces, ejemplo, tenemos
una empresa que se encarga de la exploración y la explotación de fuentes de combustibles fósiles, específicamente petróleo. Tenemos otra empresa que se encarga de la transformación de hidrocarburos y tenemos otra empresa que se encarga del transporte de hidrocarburos. Son tres empresas que tienen actividades conexas y además son complementarias, una con otra. Todas trabajan bajo la dirección de la primera, sin embargo, todas son aparte, ¿no? Tienen diferentes nombres, son diferentes sociedades comerciales, hacen aparentemente todo aparte, pero la realidad es que todas dependen de la primera para funcionar. En ese caso estaríamos en un tema de unidad de empresa. ¿Por qué? Porque todas hacen parte del mismo, digamos, conglomerado empresarial. Y si ustedes se pueden dar cuenta, hay empresas o hay, bueno, no son, sí hay empresas que se constituyen como grupos empresariales y que tienen bajo su mando varias empresas que son distintas, pero que al final hacen parte de la misma unidad, ¿cierto? Lo que estos grupos empresariales, al declararse como grupos empresariales, hacen es decir que hay unidad de empresa en todas ellas. Lo van a ver también en algunos que se llaman holdings, pero lo común es llamar unidad de empresa. Bueno, entonces, hay una jurisprudencia importante que me gustaría que revisen, que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, radicado 21-13 del 2018. Allí la Corte reconoce que aunque haya varias razones sociales y hay una misma dirección, hay una integración operativa y existen finalidades en común, se podrá declarar la unidad de empresa. En el segundo numeral del artículo 194 del Código Sustantivo de Trabajo, se nos dice que en el caso de las personas jurídicas existirá unidad de empresa entre la principal y las filiales o subsidiarias en que aquella predomine económicamente cuando además todas cumplan actividades similares, conexas o complementarias, pero los salarios y prestaciones extrarregales que rijan en la principal al momento de declararse la unidad de empresa solo se aplicarán a las filiales o subsidiarias cuando así lo estipule la respectiva convención colectiva de trabajo o cuando la filial o subsidiaria esté localizada en una zona de condiciones económicas similares a las de la principal a juicio del ministerio o del juez laboral. Entonces, en estos casos de personas jurídicas, cuando existe la unidad de empresa entre la principal y las filiales, y pues que la principal la predomine económicamente y se cumplan actividades similares, conexas o complementarias, los salarios y prestaciones extralegales que rijan al momento de que se declare la unidad de empresa solo serán aplicados cuando así lo diga la convención colectiva o cuando las condiciones del lugar en donde estén ubicadas las subsidiarias sean similares a las de la principal. Entonces, lo normal es que la principal tenga mejores condiciones laborales que las subsidiarias filiales. Tienen mejores salarios y mejores prestaciones y por lo general son las que tienen pactos colectivos y las que tienen, digamos, como más representación sindical, que pues son más grandes y por eso tienen de pronto mejores condiciones. Al momento en que se declare la unidad de empresa, se podría llegar a que esas prestaciones y salarios sean extensivas a los de las subsidiarias, perdón, de las filiales y subsidiarias, pero solamente cuando se cumplan estas dos condiciones que revisamos, que es cuando la convención colectiva lo estipule o cuando la filial o subsidiaria esté localizada en zonas de condiciones económicas que sean similares a las de la principal, a juicio del Ministerio de Trabajo o del juez laboral. En el tercer caso, se nos dice que, no obstante lo anterior, cuando una empresa establezca una nueva unidad de producción, planta o factoría para desarrollar actividades similares, conexas o complementarias del objeto social de las mismas en función de fines tales como la descentralización industrial, las explotaciones, el interés social o la rehabilitación de una región deprimida, solo podrá declararse la unidad de empresa ante aquellas y estas después de un plazo de hasta 10 años de gracia, de 10 años de funcionamiento de las mismas. Para gozar de este beneficio, el empleador requerirá un concepto previo y favorable del Ministerio de Desarrollo Económico. Por último, el Ministerio de Trabajo, de oficio o a solicitud de parte y previa investigación administrativa del caso, podrá declarar la unidad de empresa de que trata el presente artículo para lograr el cumplimiento de las leyes sociales. Bueno,
Entonces, ¿qué es esta unidad de empresa? Es la ficción jurídica mediante la cual varias empresas jurídicas que se pueden ver como que no tienen que ver mucho entre sí, que son independientes, operan en una sola organización y son tratadas entonces como una misma empresa para efectos laborales. ¿Y por qué esto pues genera impacto a la hora de que las empresas se fragmenten o que se sientan como si no fueran una sola? Porque es más fácil así evadir responsabilidades laborales, se limitan mucho los derechos de asociación colectiva y negociación colectiva y se disminuyen las cargas de prestaciones sociales. Entonces, un ejemplo es tres restaurantes con diferentes razones sociales que tienen los mismos socios, la misma administración e incluso comparten personal. ¿Son unidad de empresa? Sí. Y lo podemos ver en un restaurante famoso aquí en Ibagué, que está constituido como grupo, no siendo que ellos no estén, que ellos estén evadiendo responsabilidades laborales, sino que para que lo entendamos en un ejemplo práctico, tenemos el restaurante Don Pedro, tenemos el restaurante Salvador y Milagros y tenemos el restaurante Pelo La Serena, que son tres restaurantes que tienen diferentes nombres. Y digamos que por su estructura y por cómo están configurados dentro de sí, hasta las cartas son distintas. Sin embargo, tienen los mismos dueños y comparten una dirección unificada y además entre sí se prestan personal. Son unidades de empresa y ellos se llaman Grupo Pelo. Comparten entonces y digamos que no se están escudando ni están evadiendo las responsabilidades. Entonces, cuando se exige por parte de los trabajadores que se reconozca la unidad de empresa, pues lo que se busca es efectivamente mejorar la negociación colectiva, estabilizar perdón, la situación laboral de los trabajadores y que exista una responsabilidad solidaria o subsidiaria en el pago de acreencias laborales. No perdamos de vista que muchas de estas filiales o subsidiarias tienen muchos apoyos económicos. Son empresas que están pasando por dificultades económicas y que en muchos casos no pueden, entre comillas, llegar a pagar adecuadamente las prestaciones o que no pueden, por ejemplo, pasados los años, incrementar salarios diferentes al mínimo. No olvidemos que el salario mínimo es el único que está regulado para su incremento año a año, pero a diferencia del salario mínimo, los salarios que son distintos al mínimo no están obligados a subirse. Digamos que en la práctica general y lo que se espera que los empleadores hagan es que de acuerdo a cómo cierre el IPC, asimismo se suban todos los salarios de las empresas. Pero eso no es obligatorio y si no es obligatorio, pues habrán empleadores que lo hagan o habrán empleadores que lo hagan con algunas partes de sus empleados y otras no. ¿Sí? Todo dependerá, por supuesto, de su manager o de la persona que esté a cargo de esas situaciones. Entonces, muchas empresas más chiquitas se escudan en no tener la capacidad económica para mejorar las condiciones de los trabajadores. Por supuesto, a más salario las prestaciones también mejoran. Entonces, al declarar la unidad de empresa, se deja ver que no es cierto que esa empresa chiquita no cuente con un músculo económico lo suficiente para poder mejorar las condiciones porque depende de una principal que efectivamente sí cuenta con eso. Entonces, se declara la unidad de empresa con esa finalidad, ¿no? Entonces, ¿qué busca la unidad de empresa? Proteger los derechos de los trabajadores cuando, pues, digamos, varias razones que funcionan como una sola, pues, en realidad, para que, pues, efectivamente se manejen de esa manera. Y, pues, al igual que la sustitución patronal, la unidad de empresa busca bajo estas figuras poder proteger y mejorar la condición de los trabajadores y además sostener las situaciones pues en el tiempo. ¿Sí? También muchas de estas empresas chiquitas que dependen de otras, en esa máscara de que son pequeñas y que tienen dificultades económicas pueden llegar incluso a cerrar e incluso a despedir a sus trabajadores. Como sabemos, la clausura del establecimiento pues podría llevar a un despido masivo, pero y por una causa legal de terminación del contrato, pero al declarar la unidad de empresa, entonces vemos que estos trabajadores no solamente dependen de esta empresa pequeña, sino que también dependen de esta empresa grande y que por lo tanto también podrá ser solidariamente responsable de lo que suceda con los trabajadores de la empresa. Entonces, bueno, eh, ese ha sido hasta el momento nuestra clase sobre eh, relación laboral. Allí hemos visto todas las implicaciones sobre empleador, luz variante, empresas de servicios temporales, operativas de trabajo asociado, institución patronal
y unidad de empresa. Seguido de este tema tenemos el tema sobre jornada y sobre salario, que pues también lo esperamos abordar para al final poder tomar nuestro tema de prestaciones sociales, que es un tema muy importante, sobre el cual pues tenemos que aprender a liquidar. Cualquier situación, duda, pregunta que tengan al respecto de esta clase, les pido el favor que me la compartan vía correo electrónico y con mucho gusto se las estaré respondiendo. Hasta luego y que